Muy buenos días, chicos. Les saluda el profesor Luis Flores. Nunca está de más reiterarles el cuidado que debemos tener con nuestra salud para luchar contra el COVID-19, que es en buena cuenta como un primo, digamos, de la influenza, o sea, de la gripe, pero posiblemente mucho más peligrosa, entre otras, porque su contagio es fácil y hasta ahora no encontramos todavía el remedio eficaz. Entonces, el aislamiento, la higiene, las recomendaciones que nos dan son las únicas garantías para no adquirir este mal. Y tenemos nosotros que hacerlo, tenemos que cumplir para bien de todos. En esta clase, chicos, vamos a tomar un tema de mucha importancia y que, por supuesto, en el momento actual es la fuente principal de energía, de esa energía que falta en muchos pueblos, en muchos lugares, especialmente, por ejemplo, para producir electricidad y desde luego con muchas otras aplicaciones. Me estoy refiriendo a la radiactividad. La radiactividad, ¿no? Nuestra patria también está ahí ingresando en este campo y que ya tenemos, por si acaso, una pequeña central, llamémosle así, atómica, en un sitio llamado Warangal, en donde ya se están haciendo experimentos, se están haciendo pruebas y trabajos de radiactividad. Si vemos esta imagen en algún lugar, pues debemos alejarnos lo más que se pueda, porque nos están indicando que allí pueden o hay radiaciones, esas radiaciones que pueden hacernos daño. ¿Dónde podrían, por ejemplo, ubicar y tener cuidado? En los hospitales, porque hay lugares, algunas partes de los hospitales, en donde, por ejemplo, van a pasar los rayos X, ¿no?, por cuestiones medicinales, y a veces esas radiaciones pueden atravesar inclusive pues paredes, etcétera, como nosotros vamos a ir viendo. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los rayos X, que tienen mucha aplicación en medicina, como para ver a los huesos de nuestro cuerpo. Aquí muestro algunos conceptos de lo que es la radiactividad, que ocurre solamente en ciertos átomos. Hay que entender, chicos, que esos átomos son pocos. Normalmente le llamamos, por ejemplo, elementos radiactivos, los que pueden producir esta radiactividad, ¿no?, que van a dar origen en realidad a nuevos átomos, pero siempre con la liberación de energía, ¿no?, a otros átomos y noten diferentes. Y la radiactividad puede ocurrir por dos razones, por dos motivos. Hay una radiactividad natural. Léanlo bien aquí, que ocurre en el carbono, en el uranio. A ver qué significa Rn, deben saber ustedes. Rn. Busquen en su tabla periódica. Estos elementos, estos átomos, digamos que no son muy estables, pueden dar radiaciones y convertirse en otros elementos. Por su necesidad, también puede haber radiactividad artificial, ¿no? Y para ello se toman, se cuentan con ciertos elementos que se prestan, como el plutonio, como el cobalto. ¿Y por qué todo ello? Porque nosotros, el ser humano, necesita muchas fuentes de energía, especialmente para producir, por ejemplo, electricidad.
Y desde luego que esta radiactividad, como vamos a ver más adelante, tiene múltiples aplicaciones en la ciencia sobre todo, ¿no? Aparte de la energía, del calor que puede dar, en la medicina, ¿no? Y ustedes deben saber cómo es que deducimos la antigüedad de ciertos fósiles, de ciertos huesos que encontramos enterrados en la tierra. Se puede medir en forma aproximada mediante la radiactividad. Hay un elemento, por ejemplo, muy utilizado que se llama el carbono 14. De acuerdo a su descomposición, su transformación, uno puede deducir cuántos años de antigüedad tienen esos restos, por ejemplo, orgánicos. Aquí les pongo algunos datos más, fíjense ustedes, de radiaciones. Nosotros lo clasificamos solamente en 3 clases, alfa, beta y gamma, como lo van a ver más adelante, pero las radiaciones pueden ser varias. Acá, por ejemplo, de neutrones. Por último, tenemos rayos X, que se utiliza mucho en medicina. Creo que les decía, para, por ejemplo, observar nuestros huesos, observar el interior de nuestro cuerpo. Por supuesto que puede ocasionarnos algún daño, porque son unas radiaciones, son unos rayos que van a atravesar nuestro organismo. Pero ahí lo tienen porque finalmente esa es su característica de penetración, de atravesar. Y la más peligrosa, les voy adelantando, viene a ser en este caso las radiaciones gamma y las radiaciones X, mucho más peligrosas, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos los tipos más comunes de radiación. Apréndanselo bien y vayan memorizando inclusive sus símbolos. Las radiaciones son alfa, beta y gamma. Gamma, sería mejor pronunciarlo así. Noten ustedes sus símbolos, alfa, beta y gamma. Y en este cuadrito podremos explicar su poder de penetración, es decir, su peligrosidad. Las radiaciones alfa, por ejemplo, pueden ser retenidas por un papel. No nos va a ocasionar mayor daño. Por supuesto, nuestro cuerpo también lo va a repeler, es decir, no lo puede atravesar. ¿Ya? En cambio, fíjense, las radiaciones beta sí atraviesan nuestro organismo. Allí está ya su peligrosidad. Y para ser retenidos, puede ser, por ejemplo, con una lámina de algún metal, especialmente el aluminio. Lo retiene, fíjense ustedes. Y noten que las radiaciones gamma atraviesan nuestro cuerpo, atraviesa el metal. He ahí su peligrosidad. Y para ser retenidos puede ser con placas de plomo, del metal plomo, dobles placas de plomo o de hormigón, es decir, ese armado de concreto, de cemento y doble que se hace, eso es lo único que puede retener a los rayos gamma. Los rayos gamma son muy parecidos a los rayos X. Volviendo, entonces, los rayos alfa, como característica, son de carga eléctrica positiva. Los rayos beta, de un poco más de penetración, incluso de carga eléctrica negativa. Y los rayos gamma carecen de electricidad. ¿No? Por su gran cantidad de energía que tienen, no se manifiesta la electricidad. Y desde luego puede utilizarse también en medicina y en otros procesos. Noten que esas radiaciones van a ocasionarse ya sea de la radiactividad natural o artificial. La radiactividad se puede obtener de 2 maneras, por 2 medios. Como pueden ver aquí en este gráfico, una se llama fisión nuclear y la otra es fusión nuclear. Analicen bien los nombres. Fisión, busquen en el diccionario, significa romper, partir, separar. Pues eso es lo que ocurre. Un átomo grande
se va a partir, se va a romper, digamos así, y va a dar origen a otros átomos más pequeños. Y en ese proceso es que va a producirse la liberación de las radiaciones, de la energía. Estoy poniendo uranio, porque de ello se hace en la actualidad en la Tierra, el plutonio y algunos otros elementos que pueden servir para la fisión para romper. No se olviden, un átomo grande va a transformarse en otros átomos, en otros elementos, por supuesto más pequeños. Todo lo contrario viene a ser la fusión, cuando átomos pequeños se unen para dar origen a un átomo más grande y también produciendo gran cantidad de energía. El problema de esta fusión nuclear en realidad todavía no se puede hacer, no se ha podido hacer en nuestro planeta, porque necesita una gran cantidad de calor, porque sería muy beneficioso, porque la fisión puede contaminar, tiene restos, digamos, tóxicos muy peligrosos. En cambio, cuando ocurre la fusión, no. Por decir así, es como una energía limpia. ¿En dónde ocurre eso? En las estrellas, en el Sol. Porque ustedes deben entender, ¿no? Tiene que haber una razón porque el Sol, que está tan lejos, ¿no? 150 más o menos millones de kilómetros, ¿y cómo es que llega hasta la Tierra su luz y su calor? ¿Quién le proporciona esa inmensa cantidad de energía que está durando millones de años? Se dice que el Sol está en la mitad de su edad, y se le dice así por el color que tiene, ¿no? Cuando es una estrella joven, su color es más o menos azulina, poco menos, no se deja notar mucho. Vamos a llamarle pues un color azul, ¿no? Cuando está a la mitad de su edad, diríamos, es más o menos roja. Y noten ustedes, el Sol tiene ese color aproximadamente. Entonces podríamos decir que el Sol se encuentra en la mitad de su edad. ¿Y de cuántos millones que se encendió? Y así como se encendió, cuando se acabe su combustible, en este caso por fusión, el Sol también tendría que apagarse. Pero de aquí tiene todavía tanta cantidad de esta energía que nos va a durar millones de años. No se olvide, en el Sol ocurre fusión nuclear. Si estamos tratando este tema es porque tiene una gran importancia. Y solamente he mencionado 3, pudiendo hacerse muchas otras. Vamos a ampliar, quién sabe, un poquito el comentario. Primero, fuentes de energía. Con esa energía, chicos, por decir, con la electricidad, podemos hacer muchísimas otras cosas. Porque muchos países, por ejemplo, carecen de caídas de río para hacer centrales hidroeléctricas. La energía eólica se utiliza, etcétera, pero más efectiva viene a ser la energía, pues, mediante este proceso de la radiactividad, ¿no? Hay unas pilas que duran muchos años. Imagínense ahora, por ejemplo, que se puede hacer un trasplante de corazón y con un marcapasos, es decir, que tiene que en todo caso marcar el ritmo y el movimiento. Ustedes saben que nosotros funcionamos con electricidad. Pues se ponen unas pilas así producidas por este proceso que te va a durar 6, 8 años. Y para muchas otras cosas, las naves que se envían al espacio, etc., necesitan pilas muy especiales que funcionan con esta clase de energía. Ustedes saben que siempre el ser humano va investigando, experimentando. En esto de la antigüedad, de hallazgos arqueológicos, muy importante, siempre el ser humano quiere saber de cuándo, cuántos años tiene este producto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice investigaciones forenses, por ejemplo, mediante este proceso se puede saber si ese cadáver que se encuentra por ahí, por ejemplo,
tuvo alguna característica en cuanto al arma con que fue muerto, ¿no? Puede deducirse, ¿no? O fue asfixia, o bueno, ¿con qué? Con estos elementos. Y finalmente, en medicina, ¿no? Se puede pronosticar muchas enfermedades con estas sustancias radiactivas que se hacen ingerir, que no hacen daño al paciente, para seguir cómo está constituido nuestros órganos internos. Se puede ver, ¿ya? Lo último que dice acá, tener cuidado, sus radiaciones pueden ser muy peligrosas. Al principio le mostré una imagen que nos representa que allí hay radiactividad. Hay que tener cuidado, hay que protegerlos porque estoy diciendo, esas radiaciones pueden atravesar fácilmente las paredes, aunque sea pues de ladrillos, etcétera, y nos puede ocasionar daños. Estamos terminando, chicos. Fíjense, terminen ese cuadrito, completen ese cuadro. Las radiaciones alfa, beta, gamma. Le he añadido también los rayos X, muy parecidos, reitero, a los gamma. Y se los voy a recalcarles. Carga eléctrica de alfa, dijimos positiva. De beta, negativa. Gamma y X no tienen carga eléctrica. Poder de penetración alfa, muy poca penetración. Les dije, detenido hasta por un papel. Nuestra tela, nuestra piel. Beta tiene que ser detenido todavía por algún material ya mucho más compacto, como pueden ser los metales, las láminas de metales, etc. Y gamma sí necesita mucho cuidado, gamma y X, ¿no? Sobre todo placas de plomo, hormigón, ¿no? Lo que les estoy diciendo acá, detenidos por alfa, papel, aquí láminas de aluminio y nosotros hormigón, ¿no? Fíjense ustedes, chicos, cumplan con su trabajo. Y me estoy despidiendo, chicos, hasta otra oportunidad, no sin antes reiterarles los cuidados que debemos tener con nuestra salud y con nuestra familia. Mucha higiene, usen máscaras, toda esa cosa que están pidiendo ahora, que son muy necesarios. No estén en grupos, no es cuando van a los mercados, a los supermarkets, algo así que le llaman, es un problema. Es un problema si ustedes no tienen el cuidado para no contagiarse, ¿no? Espero que todo os vaya bien y que me despido hasta la próxima oportunidad.